Qué bueno que nos acompaña en este lunes 1 de mayo. Gracias por estar en nuestra sintonía a través de la señal de Canal 12 y de Radio Sonora 104.5. Soy Anayansi Clavel. Y yo soy Roxana Webb. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Vamos a comenzar con los titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Este 1 de mayo, Día del Trabajador, diversas movilizaciones cubrieron las calles de San Salvador. Sindicalistas se levantaron a favor y en contra de las decisiones del gobierno en temas como la reforma de pensiones y los recortes presupuestarios. También tenemos un recuento de daños durante las marchas del Día del Trabajador. Paradójicamente, en el país, centenares de salvadoreños no tienen nada que celebrar porque no cuentan con un empleo. Estos casos han incrementado en el último año. Sindicalistas denuncian atrasos en el pago a empleados no solo del área de salud, también de seguridad y educación. Mañana se desarrollará en El Salvador la sesión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe para tratar la crisis en Venezuela. Un encuentro que no contará con la asistencia de todos los cancilleres y que durará solo unas horas. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para vencer el golpe de Estado. Hoy, 1 de mayo, en El Salvador y el mundo fue conmemorado el Día del Trabajo, una fecha que recuerda a un grupo de trabajadores asesinados durante una protesta por derechos laborales en Estados Unidos en 1886, los llamados mártires de Chicago. Las demandas de los trabajadores eran la reducción de la jornada laboral a 8 horas. En ese entonces lo normal era entre 12 y 16 horas. 80,000 trabajadores iniciaron la protesta que terminó en una huelga nacional. Y en nuestro país, decenas de síndicos conmemoraron el Día del Trabajo con una marcha desde diversos puntos de la capital para exigir una reforma de pensiones. La lucha juvenil por América Latina. Partieron desde 3 puntos de la capital: el redondel Chafik Handal sobre el Boulevard Constitución, el redondel Árbol de la Paz y el Boulevard de los Héroes. El tema principal fue la reforma de pensiones que beneficia a los trabajadores y no a un solo sector, además de exigir el cumplimiento a las leyes. Una pensión mixta, donde realmente el trabajador pague, pero que tenga derecho a jubilarse. 2, que se quite realmente esa traba que se tiene de que los trabajadores, al no cumplir los 30 años laborales, no se pueden jubilar. Lo que creemos es que debe de haber un diálogo entre el gobierno, entre la derecha y los trabajadores, porque los trabajadores somos los que aportamos los fondos, y que sea una reforma que verdaderamente sanee las arcas del Estado. Son sindicatos y organizaciones a favor del gobierno, quienes hicieron un llamado a respetar la libre sindicalización y derechos humanos y laborales. Los empresarios, los señores de la ANEP, de la Cámara de Comercio, exigen y piden el respeto de los derechos constitucionales, pero en materia de organización no respetan los derechos constitucionales. Recordarle a los señores de la ANEP, a los señores de la Cámara de Comercio, que existe el artículo 47 de la Constitución, que es el derecho a la organización sindical. En la conmemoración del Día del Trabajador, el sector femenino también se hizo presente en la actividad, pidiendo respeto al trabajo que realizan algunas mujeres. Sí, somos trabajadoras desde la casa porque somos ama de casa. Desde ese momento nosotras pues somos trabajadoras. Las marchas llegaron hasta el monumento al Divino Salvador del Mundo, donde sus peticiones fueron entregadas al presidente Salvador Sánchez Serén. Principal, una propuesta de reforma de pensiones. Los trabajadores esperan que su propuesta sea retomada lo más pronto posible, ya que aseguran no están de acuerdo con las otras que han sido presentadas en la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y otros grupos que no son afines al partido del gobierno también se manifestaron. Veamos a continuación cuáles fueron las quejas de sindicalistas contra las autoridades. Y los funcionarios corruptos del gobierno. Diferentes sectores representados: salud, educación, seguridad, judicial y veteranos de guerra.
Cientos de personas partieron de la Universidad de El Salvador, aprovecharon la conmemoración del Día de los Trabajadores para expresar al gobierno su inconformidad por las decisiones tomadas en los últimos años, sobre todo las relacionadas con prestaciones laborales, como el escalafón del sistema de salud. Marcha de manera independiente, ya que no podemos ir a aplaudirle a un gobierno que nos ha quitado los escalafones, que está implementando nuevos impuestos en contra del bolsillo de la clase trabajadora. No era el único reclamo, los sindicalistas también reprocharon las últimas decisiones del Ejecutivo, con el recorte del presupuesto de 6.68 millones de dólares a seguridad, 4.12 millones en salud y 5.58 millones al sistema educativo del país. Esto para salir del impago en que cayó el gobierno a mediados del mes de abril. Los centros educativos están en una situación de precariedad y con este recorte nosotros consideramos que el gobierno le da un tiro de gracia al sistema educativo público. Pueden ver que habemos fines en común entre trabajadores, pueblo salvadoreño, clase no organizada, pueblo que jamás había querido salir a expresar en esta marcha alternativa de CONAPAR, viene aquí presente. Esta marcha recorrió la calle San Antonio Abad en San Salvador hasta llegar al Boulevard Constitución. Ahí estaban un grupo de personas afines al partido de gobierno, esperando a otro grupo de personas provenientes del redondel Shafiq Handal. A gritos y empujones se caldearon los ánimos. Pero la presencia policial en los alrededores del monumento a la Constitución fue suficiente para que ambos grupos decidieran parar los altercados, y no pasó a más. Quienes apoyaron por años al partido FMLN ahora dicen estar en contra de sus políticas, catalogándolas de represoras. Dicen continuarán su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores. Con imágenes de Gerson López y Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. El presidente de la República y su gabinete de gobierno también fueron partícipes de esta conmemoración. El mandatario se refirió a la crisis fiscal y la deuda de las pensiones ante sindicalistas y grupos sociales. La Plaza Divino Salvador del Mundo fue el punto de llegada de los grupos sindicalistas pro gobierno que salieron a las calles a conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Esperaban al presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y su gabinete de gobierno. Los trabajadores tenían lista una propuesta de reforma al sistema de pensiones que se suma a otras dos que ya están en la Asamblea Legislativa. El principal objetivo, dicen, es garantizar la autosostenibilidad del Estado, generándole ingresos fijos. Reforma de pensiones que garanticen mayor cobertura, beneficios. En su discurso este 1 de mayo, el presidente Salvador Sánchez Serén se refirió a la urgencia de reformar el sistema de pensiones, culpó al partido Arena de la crisis, pero al mismo tiempo urgió de un acuerdo político que incluya disminuirle la carga fiscal al Estado. Una reforma que garantice el derecho de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Pero a pesar de la crisis fiscal y el impago de la deuda de las pensiones que ocasionó la caída de la calificación y el aumento de riesgo crediticio de El Salvador ante el mercado mundial, el presidente de la República es optimista. Aseguró que las proyecciones son positivas y que el país ya no crecerá al 2.2, sino que al 2.5 al cierre del 2017. Otra vez se demuestra que los grupos económicos, cuando están desesperados, mienten. Más allá de hablar en este Día del Trabajo sobre la situación del empleo en El Salvador, Sánchez Serén habló sobre los logros en programas de paquetes escolares, agrícolas, entrega de más de 65,000 títulos de propiedad y aumento al salario mínimo, además de reiterar su crítica hacia el principal partido de oposición, tomando en cuenta que en menos de 10 meses habrán elecciones municipales y legislativas. Si ustedes van a permitir que nuevamente el Estado, como descaradamente lo hace el partido Arena, impidiendo que haya una reforma tributaria justa. Sin entrar en detalles, el mandatario también aseguró que pronto se aprobará la Ley General de Aguas en la Asamblea Legislativa, cuyo proyecto se encuentra en estudio en el Congreso desde el año 2000. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Carla Carranza.
Las principales entradas a San Salvador amanecieron ese día bajo la mirada de agentes policiales para impedir el ingreso de grupos delincuenciales a las marchas organizadas. Según encargados de seguridad pública, se tuvo información que grupos delincuenciales harían de las suyas en las principales marchas. Agentes de la PNC interrumpían el viaje de autobuses y microbuses con el fin de identificar a sospechosos. La policía no dejó entrar a nadie a San Salvador sin antes ser registrado. También desarrolló minuciosos controles vehiculares. Y dueños de negocios mostraron su descontento con las acciones de algunos manifestantes durante las marchas de este 1 de mayo. Más detalles a continuación. La 29 calle Poniente fue el inicio de la marcha donde supuestos estudiantes conmemoraron el Día del Trabajo, pero también hubo escenas como esta. En cambio, en este momento sí estamos haciendo sentir nuestra fuerza. Muchos de los pequeños comercios no, si tú te fijas, no son grandes comercios, no son pequeños comercios, quiero decir, nos centramos más que todo en negocios que sabemos que son grandes. Incluso también se dañó un vehículo, propiedad de un medio de comunicación. El panorama después de la marcha era el siguiente. En esa misma calle, los negocios no tenían los grafitis a simple vista, porque la alcaldía capitalina puso a disposición cuadrillas de limpieza. Sin embargo, algunos dueños de los establecimientos se quejan de la falta de atención de la Policía Nacional Civil ante esos hechos. No debería ser así, pues. Deberían de ser marchas pacíficas, no agrediendo los locales de las demás personas. Pues. Los señores agentes estaban enfrente y no dicen nada y allí están manchando la propiedad privada, porque se supone de que son para cuidar el bienestar de las personas, no hacen nada, allí donde deben de hacer, porque eso para mí es un acto de vandalismo. Parte de la población tiene una opinión similar ante el actuar de las personas que se manifiestan y piden que se respeten las leyes. Se ve una ciudad manchada con letras que no deben de estar pintadas, pues se ve fea la ciudad. Creo yo alguna ley o la ordenanza municipal ha de prohibir pues esa pinta o pega de cualquier pintura. Un escenario similar se observa en la Alameda Roosevelt, donde fue la mayor concentración de personas, al igual que en otros puntos de San Salvador, donde algunos manifestantes optaron por manchar la propiedad privada. Con imágenes de Gonzalo Tejada y Gerson López, informó Inmar Batres. Mientras cientos conmemoraron el Día Internacional del Trabajo, un sector de la población aprovechó la actividad para generar más ingresos, a la vez que criticaron al Ejecutivo por la situación económica que atraviesa el país. Veamos. Cuando todos descansan, ellos trabajan. Representan el 23% de la población económicamente activa, según cifras del Banco Central de Reserva, que contribuyen al 32% del Producto Interno Bruto del país. Se trata de los comerciantes informales que aprovecharon la conmemoración del Día Internacional del Trabajo para aumentar sus ganancias. Tenemos que trabajar para sacar el sustento diario, el gasto de casa, ¿verdad? Pero gracias a Dios siempre se saca algo para sobrevivir. ¿Y épocas como estas son propicias para ustedes generar ingresos extras o aún mayores a lo habitual? Sí, porque por ejemplo este día que la mayoría está descansando, nosotros estamos trabajando y sacamos siempre por el gasto, ¿verdad? Sus condiciones económicas no les permite descansar en días festivos, aseguran. Critican las políticas del gobierno, señalando que el sector informal está excluido. Uno de pobre pues siempre tiene que salir a trabajar, a luchar, porque tenemos familias que mantener. El presidente nomás se da el lujo de salir, que de ay, entregó computadoras allá, computadoras acá, y a uno de trabajador, uno de humilde lo hace de menos. Sus productos se adecúan a la temporada y a la ocasión. Ante la coyuntura económica, la única salida, dicen, es trabajar los 365 días del año. A donde sea, donde haya cualquier evento de cualquier índole, va. ¿La necesidad llama? La necesidad llama. Acuérdese que tenemos pagos como cualquier ciudadano, pues. Los comerciantes informales piden al Ejecutivo políticas que les permita mejorar su economía. Además, pasar del sector informal al sector formal. Señalan que la seguridad es uno de los problemas que más embate a este sector.
Con imágenes de Manuel Velázquez, un informe de Raquel Herrera. Hablando del Día del Trabajo, hay cientos de personas que no cuentan con un empleo digno en el país. Sin embargo, las autoridades destacan que la tasa de desempleo en El Salvador es solo del 7%. La tasa de desempleo en el país es del 7%. Aunque la ministra asegura que el gobierno está trabajando en reducir la cifra de desempleo, al comparar los datos con estudios de la Organización Internacional del Trabajo, hay un incremento desde el 2015, cuando la tasa registrada era del 6.6% para El Salvador. En 2016 hubo un incremento del 0.4%, es decir, el 7% de la población desempleada, cifra que se ha mantenido hasta el primer trimestre de 2017. Estamos trabajando por disminuir esa tasa de desempleo. El Ministerio de Trabajo, con 49.614 empleos creados gracias al sistema de intermediación laboral, llevamos ya un 60% del quinquenio, de la meta del quinquenio que nos hemos propuesto como Ministerio de Trabajo. En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el número de cotizantes incrementaron entre 2014 y 2016, lo que se traduce en 18.395 nuevos empleos formales. Por ahora, la principal apuesta de las autoridades es incluir a los jóvenes en el ámbito laboral. Trabajado con mucho énfasis para las juventudes y para las mujeres. Pero para el gobierno el principal logro es el incremento al salario mínimo, que en el sector comercio alcanzó los $300. A 4 meses de su entrada en vigencia, aún hay empresas que no cumplen con la ley, dice Sandra Guevara. La multa impuesta ha sido de $1.800. ¿Y quiénes fueron las personas afectadas? 226 personas trabajadoras. En su informe de trabajo, la titular destacó que en los últimos años se ha fortalecido la actividad sindical, registrando 445 sindicatos activos, en los que 209.716 personas están afiliadas. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y hoy en Economía al Costo conoceremos un poco más acerca del origen del 1 de mayo. Cristian Recinos nos cuenta más. Cuando los trabajadores comenzaron a tener conciencia de su situación, diferentes movimientos se organizaron con el propósito de generar cambios. Algunos pasaron desapercibidos, sin embargo otros lograron cosas importantes y de eso les hablo a continuación. Los grandes movimientos o manifestaciones que tuvieron éxito son aquellos que impulsaron grandes transformaciones en los derechos de los obreros o que iniciaron reformas políticas, sociales y económicas. En Estados Unidos ocurrió el hecho que conmemora el Día Internacional del Trabajo, el violento desenlace de una huelga en las fábricas de Chicago. La Federación Estadounidense del Trabajo había convocado a una protesta el 1 de mayo para exigir una jornada laboral de 8 horas. La huelga movilizó a unos 350.000 trabajadores de todo el país, con epicentro en Chicago, donde los trabajadores tenían jornadas de hasta 14 horas. Después de días de exigencias y enfrentamientos con la policía, un agente murió, 60 más resultaron heridos y se abrió fuego contra la multitud. 38 obreros también murieron. En enero de 1905, campesinos y obreros rusos se unieron a la clase media para protestar contra la opresión del imperio y exigir mejores condiciones. Las movilizaciones se volvieron violentas cuando hubo una sangrienta confrontación con la Guardia Imperial. A partir de ahí, cientos de trabajadores entraron en huelga exigiendo sus derechos. En Polonia, un 14 de agosto de 1980, unos 17.000 trabajadores tomaron el control del astillero Lenin para protestar por el aumento de los precios de los alimentos. Muchos más se sumaron. 2 semanas después y luego de negociaciones, el gobierno apareció ante los obreros y fue la primera vez que puso en práctica los derechos a organizarse libremente y el de realizar huelgas. Lo más reciente ocurrió en la década de los 70. Los obreros industriales en Brasil, la mayor economía de América Latina, realizaron una serie de huelgas para reclamar aumentos salariales. Fue la primera vez que los trabajadores se organizaban a gran escala en dicho país. Los sindicatos afirmaban que el régimen había manipulado a la baja las cifras de inflación y demandaban una actualización de los sueldos. En 1979, más de 170.000 obreros metalúrgicos paralizaron el corazón industrial de Sao Paulo, con enfrentamientos con la Fuerza Armada. El líder fue Luis Ignacio Lula da Silva, que posteriormente creó el Partido de los Trabajadores, que también lo llevó a la presidencia en el año 2003.
Estas iniciativas lograron que Brasil creciera a un mayor ritmo económico. Además, dispararon la popularidad del expresidente Lula. Sin embargo, después vinieron todos los escándalos de corrupción que conocemos en la actualidad, lo que ha cambiado radicalmente la imagen del expresidente en el mundo. Con esta información regreso con ustedes. Buenas noches. En minutos hay más denuncias de sindicalistas sobre atrasos en el pago a empleados de diversas carteras de Estado. Mañana se llevará a cabo en el país la sesión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que abordará la situación en Venezuela. Aquí le presentamos algunos detalles sobre su desarrollo. Todo está listo para la sesión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, que se desarrollará este martes en El Salvador. Pese a las críticas y aunque no todos los cancilleres asistirán al encuentro que tiene como único punto de agenda la situación que se vive en Venezuela, el gobierno salvadoreño mantiene firme su apoyo al país suramericano. El Salvador ha mantenido una propuesta que es acompañar el diálogo, pero en lo que sí coinciden todos los cancilleres de la CELAC es que tienen voluntad de contribuir a resolver esta difícil situación que para la segunda quincena de mayo en República Dominicana, y quizás se va a tener que seguir abordando el tema también en esa reunión ordinaria. Aunque el encargado de las relaciones internacionales explica que debido a la situación financiera por la que atraviesa el Estado, la reunión solo durará un par de horas y los representantes regresarán el mismo día a su país. Lo único que estaríamos dando es un almuerzo, es el canciller o su representante más una persona, y eso andaría costando como $1.700. La capacidad instalada va a ser en la Cancillería, así no pagamos hotel. La reunión se llevará a cabo luego que la Cancillería venezolana solicitó a El Salvador, que ejerce la presidencia pro tempore de la CELAC, a que convocara a los 33 cancilleres que conforman el organismo regional a una asamblea urgente, debido a la ola de protestas violentas que se han registrado en las últimas semanas en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es penoso y lamentable, lo digo así, porque estamos viendo una situación antidemocrática, caótica en el pueblo venezolano. Nosotros no vamos a apoyar a ninguna persona que venga a querer apoyar los partidos y los gobiernos totalitarios como es en Venezuela. El partido de oposición sostiene que apoyarán una protesta convocada afuera de las instalaciones donde se llevará a cabo la sesión de ministros de Relaciones Exteriores. Si la sesión no cuenta con el quórum necesario, estaría en riesgo la toma de decisiones en conjunto. Este es un informe de Kelly Ábrego. Al respecto, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que esperan encontrar caminos para que el país suramericano salga de la crisis. Nosotros tenemos confianza y tenemos la seguridad que en esa reunión vamos a encontrar caminos para que Venezuela pueda seguir construyéndose su desarrollo, para que Venezuela pueda tomar su decisión a partir de los pueblos, del pueblo venezolano. Sindicatos denunciaron atrasos en el pago de salarios, no solo en el área de salud, sino también en seguridad y educación. Al parecer, el desorden que se tiene en la administración pública le está pasando factura a los empleados de gobierno. Así lo denunciaron sindicalistas. Este último mes, los salarios de educación, salud y seguridad fueron cancelados con varios días de atraso, afectando la estabilidad económica. Los compañeros cayeron ya en una situación de pagar más intereses de préstamos personales. Pagaron también más de recibos de agua, luz y otros servicios que se vencen entre el 20 y el 25. Quieren arrastrar a todo el país a una situación de inestabilidad en el sistema de pago, pero con eso ellos están logrando un objetivo que es querer centralizar todo. Incluso a estas carteras de Estado el gobierno les recortó 16.3 millones de dólares para poder pagar su deuda con las pensiones. Ante los cuestionamientos, reaccionó la clase política y, como era de esperarse, los señalamientos mutuos no hicieron falta. No, mire, no, eso no puede ser serio. Definitivamente que no ha habido atraso en el pago.
al final son los empleados públicos quienes están sufriendo la irresponsabilidad del gobierno de no querer entregar a tiempo estos salarios. Los sindicalistas advirtieron que de continuar esta situación, tomarán acciones de hecho en los próximos meses. Y es que para algunos no es falta de dinero, sino una estrategia política. Si esto vuelve a suceder en el próximo mes, vamos a dar respuesta ante esta medida que nosotros ya consideramos que incluso puede ser una medida de represión en contra de estos sectores por toda la lucha que se ha estado haciendo. El Ejecutivo enfrenta problemas de recursos para poder honrar sus compromisos. De igual manera pasa con los proveedores y la deuda con el sistema de pensiones. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Autoridades de ministerios como Seguridad y Educación dicen que se acomodarán al recorte de su presupuesto, pese al impacto que este provocará en varias áreas. El ministro de Seguridad confirmó que tras el recorte al presupuesto de 6 millones para pagar los intereses de las pensiones, algunas áreas se verán afectadas. Y es precisamente para ultimar detalles que se sostendrá una reunión en los próximos días. En eso estamos trabajando, para determinar con cada institución cuáles son los ajustes que vamos a hacer. La mayor cantidad de afectación va a ser en el rubro de remuneraciones, por lo cual tenemos nosotros que tomar medidas para ajustarnos a ello. En cuanto a las plazas y en segundo lugar a bienes y servicios. Las autoridades de seguridad saben de la necesidad del gobierno, pero también están claros que se verán afectados. Recordemos que estamos desfinanciados en algunas partidas, ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con alimentación para privados de libertad, que es uno de los porcentajes más altos que es de la inversión de nuestro presupuesto. El presupuesto asignado a educación este año fue de 944 millones de dólares. A esta cartera de Estado se le hizo un recorte de 5.5 millones. Situación en la que debemos hacer todavía mayores acomodos, ¿no? Un presupuesto, dice el ministro, que siempre ha sido bajo. Y hoy con el nuevo ajuste, la situación se complica aún más. Programa de alfabetización, primera infancia, toda la formación de maestros, infraestructura escolar, a todos ellos habrá que reducirles en alguna proporción para poder soportar esa reducción del presupuesto, ¿no? A finales del mes de abril, la Asamblea aprobó reorientar 56 millones de dólares, recortados de 25 instituciones del Estado, para pagar su deuda de intereses de los certificados de inversión previsional. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. El impago en el que cayó el Ejecutivo tras no pagar a tiempo las pensiones no afectará el crecimiento económico proyectado para este 2017. Al menos así lo asegura el presidente del Banco Central de Reserva, quien además señaló que la reorientación de fondos del presupuesto que hizo el Ejecutivo permitirá que las instituciones utilicen mejor sus recursos. Yo creo que esta fue una muestra de que el gobierno es responsable para solucionar el impago. Yo creo que va a ser fundamental que las carteras de gobierno trabajen para reorientar de manera eficiente sus gastos. Desde la perspectiva del crecimiento, no consideramos que vaya a impactar. Por un lado, pues en enero tuvimos un incremento del salario mínimo de los trabajadores y estos representan casi el 92% del PIB. Por otro lado, estamos viendo un impacto de la inversión privada en el crecimiento económico. A continuación, conozcamos cómo han trabajado las municipalidades y la Asamblea Legislativa a 2 años de haber tomado las riendas de las instituciones. 2 años han pasado desde que las actuales administraciones de las 262 alcaldías tomaron las riendas de los municipios. Es por eso que la comuna de Apopa rindió cuentas a la población. Es de recordar que esta municipalidad está bajo investigación por supuestos nexos con pandillas. El alcalde interino habló del trabajo realizado. Hemos gestionado 5.174.645 de inversión en obras sociales. Esta es la primera administración bajo los consejos plurales. No ha sido fácil ejecutar los proyectos, dicen los ediles.
aunque también reconocen que falta trabajo por realizar. Continuar con toda la agenda social que venimos desarrollando. El año pasado dimos 10.500 paquetes, este año esperamos dar no menos de 17.000 paquetes agrícolas a los agricultores de San Miguel. Los 84 diputados de la Asamblea Legislativa también tienen 2 años de estar tomando decisiones en nombre de la población. Reconocen que la falta de diálogo le está pasando factura al país. Creo que si el FMLN continúa con esta descalificación que ha ocupado para tratar de ocultar lo malo que están los salvadoreños, eso pues será un reto muy grande. Al paso de los cuestionamientos sale el FMLN, asegurando que es Arena el partido que mantiene un bloqueo económico en contra del Ejecutivo. Su posición es no votar, ¿verdad? Como no han votado por los préstamos, hemos perdido préstamos, hemos perdido proyectos de cooperación. A 10 meses de los próximos comicios, los partidos políticos ya preparan su maquinaria electoral con el objetivo de obtener más diputados y alcaldes. Con imágenes de Enrique López, informó Raúl Hernández. Y tras una serie de cuestionamientos sobre la salud del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, el exdiputado del FMLN, Damián Alegría, salió al paso y desmintió posibles convalecencias. En días recientes se dijo que el mandatario padecía de insuficiencia renal y por eso sus constantes viajes a Cuba para realizarse chequeos médicos. Lo vimos el sábado al presidente gobernando con la gente mexicanos y vemos que está como un presidente en plenas funciones normales, así que está desarrollando su labor como presidente tal como se debe hacer, con el liderazgo que le faculta poder conducir este país para salir del atraso y de la marginación en la que nos hundieron los gobiernos de Arena, para sacarlo adelante. El alcalde de San Salvador salió bien evaluado por la población en una encuesta de popularidad hecha por la Universidad Francisco Gavidia. Los detalles se los mostramos a continuación. Al evaluar las figuras presidenciales de los principales partidos políticos, Nayib Bukele es el favorito para ser el candidato por el FMLN y el que recibe mayor apoyo. Se concluyó que las figuras más presidenciables del partido oficial son Gerson Martínez, Medardo González, Óscar Ortiz, Hugo Martínez y Nayib Bukele. El alcalde capitalino se queda con el 55.1% del apoyo. Por Arena se encuentran entre los favoritos Johnny Wright Sol, Ernesto Mason, Carlos Calleja, Norman Quijano, Ana Vilma de Escobar, Jorge Velado y Roberto Dawison. Obtienen el mejor puntaje de Escobar y Dawison con un 10.2%. Al comparar las figuras areneras con las FMLNistas, el alcalde de San Salvador logra una clara ventaja sobre sus posibles contendientes. Bukele logra un 35.2% de apoyo por ser un buen perfil para asumir la presidencia, mientras que Carlos Calleja obtiene un 3.9%, informó Crisia Recinos. Los invitamos para que mañana no se pierdan la entrevista de Noticiero Hechos. Manuel Burgos va a estar hablando con el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, con Néstor Castaneda, sobre los proyectos y la trayectoria profesional. No se lo pierda a partir de las 6:30 de la mañana. Este camionero de Arabia Saudita que salió ileso de este aparatoso accidente parece justo merecedor del título del conductor más afortunado del año. Su vehículo quedó al borde del abismo y logró frenar en el último momento. En minutos le diremos quiénes son las víctimas de un doble homicidio en San José, Villanueva. Continuamos con más información. Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron localizados esta mañana en las riberas del río San Antonio, en el cantón Las Despensas del municipio de San José, Villanueva, en el departamento de La Libertad. Las víctimas fueron identificadas como Saúl Antonio Melara, de 36, y María Esperanza Interiano, de 39 años. Según las autoridades, sujetos los sacaron de su vivienda y los asesinaron en la zona del hallazgo. Y solo este fin de semana fueron asesinadas 23 personas en diferentes puntos del país, cerrando el mes de abril con 291 homicidios, 62 menos comparados con los 353 registrados el mismo mes del 2016.
En lo que va del 2017 han sido cometidos 1.110 crímenes, mientras que hasta la misma fecha del año anterior se reportaban 2.368. Es decir, en lo que va del año se han reducido en 1.258 los hechos violentos. Y dos supuestos miembros de pandillas murieron durante un enfrentamiento con las autoridades en la colonia Cuesta Blanca de Nejapa. Uno más resultó con lesiones. La policía también incautó varias armas de fuego. Y Boris Iván Vides Hernández fue capturado en la residencial Santísima Trinidad en Ayutuxtepeque. Vides forma parte del listado de los 100 más buscados y tenía 2 órdenes de captura vigentes por los delitos de organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas. Además, está siendo investigado por su posible participación en el homicidio del agente Manuel Edgardo Pérez durante un tiroteo registrado este fin de semana en la comunidad en Manuel del municipio de Mexicanos. Y en pocas palabras, esta semana se reunirán los diputados de la Asamblea, el Gabinete de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia y representantes de Cancillería. El tema central son las acciones a tomar ante la posible deportación de pandilleros que anunció el presidente Donald Trump. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 20 de la carretera que conduce de Quesaltepeque a Nejapa, que dejó un fallecido de 36 años. De acuerdo con las autoridades, el accidente pudo generarse por el exceso de velocidad. Hoy la Fiscalía General en La Unión reportó escenas violentas en el caserío La Guacamaya del Cantón Lajitas y en caserío Las Blancas en Cantón El Rodeo. También la Fiscalía ordenó la captura de José Gerardo Ramos, alias Yogi, perteneciente a la estructura criminal 18 Revolucionarios, por organizaciones terroristas en Zacatecoluca. Y la Policía Nacional Civil informó a través de su cuenta en Twitter que en Morazán capturaron a Raúl Alexander Cortés por posesión y tenencia de droga, a quien se le encontró 3 porciones de marihuana. Para esta semana, autoridades de medio ambiente pronostican que el oleaje en las costas salvadoreñas seguirá irregular. Advierten a la población a tomar medidas de precaución. Las variaciones en el oleaje continúan poniendo en advertencia a los cuerpos de socorro. Olas de mayor tamaño y con velocidad de hasta 50 kilómetros por hora podrían poner en riesgo a turistas que deciden ingresar al mar. Según autoridades, las tormentas registradas en el hemisferio sur la semana pasada generan este tipo de mareas. Este lunes, la situación parecía normal, pero Leticia, quien es originaria de Guatemala, llegó a El Salvador el fin de semana y pudo presenciar el impacto de estos fenómenos. Ahorita se ven como normal, van, no llegan hasta allá. Y en cambio ayer allá donde estábamos comiendo, topaban las olas. Emocionante, va. Algunos de los visitantes de las playas salvadoreñas ya son conscientes de las precauciones que deben tomar. Para don Eric, el mar no solo ofrece la oportunidad de disfrutar las olas. Cuando estos fenómenos arriban a las costas salvadoreñas, aprovecha la oportunidad de enseñarle a su hijo otra manera de pasar un momento agradable. El puerto es una buena opción para que la familia salvadoreña venga a pasar un buen rato, y la gente que gusta del deporte de pesca pues venga y aproveche, puede traer a sus hijos, les enseña, es algo sano, algo de esparcimiento con la familia y obviamente es algo que los aleja de dificultades que ahora el país está bastante difícil en esa área. Ellos no fueron los únicos que aprovecharon el día de asueto para divertirse. Niños y adultos, en pareja o en familia, cientos de salvadoreños llegaron al puerto de La Libertad, pero las olas advertían que debían mantener distancia. Peligroso porque a mí me dio el gato varias veces, sí, en los pachos. El fenómeno se mantendrá hasta el sábado 6 de mayo, por lo que autoridades piden a turistas, deportistas y pescadores tomar las precauciones debidas. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Las autoridades del Ministerio de Agricultura se preparan para la entrega de paquetes agrícolas. La zona central y occidental serán los primeros puntos de distribución de al menos 450,000 paquetes que serán entregados este año. Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente ha hablado sobre periodos secos para la primera siembra, las autoridades no creen que vaya a afectar las cosechas de este año. El día de mañana iniciamos precisamente el proceso de entrega de paquetes de semilla. Lo vamos a hacer en el agromercado de San Martín. Definitivamente al iniciar el periodo de entrega de paquetes agrícolas lo hacemos partiendo también de la información que nos proporciona el Ministerio de Medio Ambiente y nos indica de que si bien es cierto tendremos algunos periodos de sequía, el invierno estará un poquito abajo de lo normal, pero
lo suficiente como para poder desarrollar ya el proceso de siembra en este primer momento de maíz y luego en el mes de agosto que estaríamos iniciando la entrega de semillas de frijol. En temas de salud, las enfermedades producidas por el zancudo han disminuido considerablemente, aseguró el viceministro del ramo. El índice larvario, que llegó hasta 40 en algunas zonas, sobre todo la metropolitana, ahora está en 9, y es a raíz del trabajo conjunto entre las instituciones que las cifras se han reducido. Sin embargo, hacen un llamado a mantener las medidas preventivas para evitar incrementos. Destruyamos los criaderos de zancudo, atendamos las indicaciones del ministerio, cuando lleguen a batizar abrémosle las puertas, cuando lleguen a fumigar también, oigamos las charlas que son necesarias para destruir, cómo debe destruirse y cómo deben prepararse las pilas, los barriles y todo, así es que lo importante en esta época de lluvia que viene es que todos estemos unidos como lo hemos estado. Y la invitación es para que no se pierda el día de mañana. Buenos días con Jennifer Valle, Armando Godoy y Meme Rivera. Nuestro invitado Héctor Rodríguez, el director de Migración. Vamos a estar tocando el tema, la situación migratoria, en Radio Sonora 104.5 a las 6 de la mañana. Presidente Trump reafirma su compromiso de construir el muro fronterizo. En minutos le contamos. Y así finalizamos. Gracias por habernos sintonizado a través de Canal 12 y de Radio Sonora 104.5. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.